Las polis griegas eran ciudades-estado independientes, es decir, tenían su propia forma de gobierno, estructura social y actividad económica. De todas las polis griegas, las que más destacaron fueron Atenas y Esparta. Por esa razón, estudiaremos su organización social, política y económica. Ya en el siglo V antes de nuestra era, Atenas era la polis griega más poblada, con aproximadamente 350.000 habitantes, de los cuales solo unos cuantos poseían derechos y privilegios. La estructura social de Atenas se dividía de la siguiente manera. Ciudadanos. Estaba conformada por la aristocracia latifundista, llamados eupátridas, y grandes comerciantes, principalmente dedicados a la actividad marítima. Solo ellos tenían derecho a participar en asuntos públicos, poseer tierras y derechos políticos. Eran descendientes de los jonios. Otro grupo de ciudadanos atenienses que por su posición económica pertenecían a una categoría inferior y también llegaron a alcanzar ciertos privilegios. Metecos. Eran hombres libres que venían de otras polis, por lo general se dedicaban al comercio o la artesanía. Podían participar en la ceremonia y en las fiestas, pero se les estaba prohibido intervenir en política ni poseer tierras. El Estado los obligaba a pagar impuestos e incorporarlos al ejército. Doulios. Compuesto por los esclavos, quienes formaban el sector más grande de la población. Carecían de todo tipo de derechos. Se dedicaban a múltiples actividades, como tareas agrícolas, domésticas, artesanales, mineras, etc. También podían ser comprados y vendidos. Los iguales o espartiatas. Descendientes de los dorios, solo ellos podían participar en el gobierno, poseer tierras y ocupar cargos públicos. A los iguales no se les permitía trabajar la tierra. Esa función les correspondía a los ilotas, quienes eran los esclavos. Tampoco los iguales se dedicaban al comercio u otras tareas que no fuera la guerra o la política. Era una clase militar que vivía la mayor parte de su vida en los cuarteles. Periecos. Eran descendientes de aquellos pueblos sometidos a los dorios pacíficamente. Sus derechos eran limitados. Por ejemplo, se les permitía que incursionen en el comercio, agricultura o artesanía. Incluso podían servir en el ejército espartano como auxiliares, pero de ningún modo podían participar en política o ejercer algún cargo público. Además, debían pagar sus tributos al Estado espartano. Los ilotas. Conformada por los esclavos, por lo general eran descendientes de los pueblos que se resistieron ante la invasión de los dorios. El Estado espartano era dueño de estos esclavos y los distribuía entre los espartiatas para que trabajen sus tierras. Carecían de derechos, pero no podían ser comprados o vendidos a personas particulares. Era el propio Estado el que los entregaba a los espartiatas más ricos por un plazo determinado. Con la finalidad de evitar una rebelión, el Estado espartano aplicó la criptia, una especie de ritual que consistía en asesinar ilotas, en especial los más fuertes, por parte de los aspirantes a hoplitas o guerreros espartanos. La forma de gobierno más conocida en Atenas fue la democracia, pero fue el resultado de un largo proceso. Las reformas de Clístenes permitió que los ciudadanos comunes tengan el derecho de participar en el gobierno, dando inicio así a la democracia. Otro importante legislador que reformó la política ateniense fue Solón. Sustituyó la antigua organización tribal por un régimen acorde al carácter comercial de la ciudad. De las clases más poderosas eran elegidos los arcontes y los miembros del aerópago. Los primeros organizaban el culto y asuntos administrativos, y los segundos vigilaban los recintos sagrados y aplicaban justicia en asuntos de homicidios premeditados. El Tribunal de los Eliastas juzgaba los asuntos civiles y penales. Estaba conformado aproximadamente por 6.000 jueces mayores de 30 años. El Consejo de los 500 o Bulé
Eran elegidos para preparar leyes, tomar decisiones sobre política exterior, asuntos militares, el manejo de las finanzas y el cuidado de la administración del culto. Los estrategas eran los máximos dirigentes de las polis y ejercían la dirección del ejército. Eclesia o Asamblea Popular, integrada por todos los ciudadanos, aunque en la práctica solo asistió una parte de la ciudadanía ateniense. Entre sus principales funciones era de discutir y aprobar los proyectos legislativos de la Bulé y elegían a los funcionarios. También resolvían en votación secreta las penas de ostracismo y otras condenas capitales. En el caso de Esparta, contaba con un sistema militarizado. Licurgo es considerado el gran legislador del Estado espartano. Su organización se dio de la siguiente manera. Diarquía. Había 2 reyes vitalicios en el gobierno. Uno dirigía el ejército y el otro se dedicaba al culto religioso. Gerusia o Consejo de Ancianos. Elaboraban las leyes, administraban justicia, dirigían la política externa e interna y elegían a los éforos. Los éforos eran los verdaderos poderosos al interior del Estado espartano. Fiscalizaban a los reyes, deponían a los demás magistrados, imponían multas, declaraban la guerra y firmaban la paz. Apeya o Asamblea Popular, conformada por todos los espartiatas, votaban las leyes propuestas por la Gerusia y designaban a los jefes de la ciudad. Atenas, por su ubicación geográfica, se encuentra en la región del Ática y posee 3 grandes regiones naturales. La primera son las montañas, con muchos recursos naturales, como minas de plata y las canteras de mármol. Las zonas llanas, que es el hábitat natural del poblador ateniense, al poseer vastos campos de cultivo, se dedicó a la agricultura, produciendo cereales como el trigo o la cebada. También se dedicó a las plantaciones de vid y olivo. La costa es muy accidentada y de pocos recursos, pero por su posición estratégica cerca al mar, se dedicaron al comercio marítimo, que fue sin duda su principal actividad económica. Los espartanos se ubicaron en el Peloponeso, específicamente en el valle de Laconia. Por su región montañosa y por contar con el río Eurotas, su principal actividad fue la agricultura, pero los espartanos no se dedicaban al cultivo sino los ilotas. Su territorio era muy rico en mármol, hierro y pequeños bosques. La tierra, a diferencia de Atenas, era propiedad del Estado.